Bienvenido, doctor Mauricio Ferrari, a Filosofía Aplicada TV. Cuéntenos, por favor, para usted, ¿qué es filosofar? ¿Qué es filosofía? Es una pregunta muy larga. Eh, para mí, la idea de filosofía es algo como una visión general de las cosas que es necesaria en el momento en que los conocimientos devienen muy particulares. Y yo creo que es un momento en el que se necesita la filosofía precisamente porque es un remedio a la extrema especialización y al movimiento continuo de las técnicas y de los saberes en este momento. Yo veo que también los ingenieros y los técnicos son interesados hoy a la filosofía y a las disciplinas humanísticas, aunque no estaba el caso algunos años antes. Y por eso pienso que hay buenas razones para hacer hoy filosofía. Díganos, ¿qué pensadores han influenciado más en usted? ¿Qué profesores? ¿Qué autores de libros? Fueron en principio mi profesor Gianni Vattimo en Turín, Jacques Derrida en París y también Hans-Georg Gadamer en Heidelberg. Y lo que hacía estaba el tentativo, el intento de hacer hoy algo de, de nuevo, de actual, con referencia al tiempo que vivimos, y que no es la simple reproducción de lo que había imparado para estos grandes maestros. ¿Y con qué filosofía usted se alinea, se identifica? Ah, es difícil identificarse con una filosofía. De toda manera, como sabemos bien, hay dos estilos de filosofía, la filosofía analítica y la filosofía continental. Yo soy un filósofo continental, pero pienso que la distinción entre filosofía analítica y filosofía continental no es buena y veo que en nuestro nuevo siglo esta distinción está superada. Entonces sería ideal hacer una unión entre ambas. Sí, yo creo, porque no se había filosofía analítica continental en el siglo XIX, por ejemplo, y se tenían muchísimos grandes filósofos. Esta filosofía se presentó en el siglo XX cuando se pensó de hacer, algunos hacemos la filosofía como si fuera una ciencia y otros decían no, hacémoslo como si fuera una literatura. Ambas ideas fueron insuficientes. Cuéntenos sobre el nuevo realismo, el realismo mínimo. Eh, el nuevo realismo es precisamente el intento que hacía mi trabajo de proponer una filosofía que sea actual, pero que no repite las ideas de del postmodernismo, porque el postmodernismo fue un tentativo muy importante de hacer una filosofía aplicada a la actualidad. Me recuerdo que decir que no hay hechos, pero son interpretaciones en el estilo de Nietzsche, fue algo que contó mucho en mi formación. Estaba como un mensaje de emancipación, ¿sí? Hablando de los años 70, 80. A hoy ya no está así porque no hay hechos, solo interpretaciones. Es la perspectiva de Trump, por ejemplo. No veo mucha emancipación en el mundo de Trump. ¿Y qué críticas se puede hacer acá? Es mejor dicho, ¿qué se puede rescatar, qué se puede rechazar de Kant actualmente? Oh, se puede tomar muchísimo de Kant, pero hay un punto
que dice que cuando dice que las intuiciones sin conceptos son ciegas. Este se aplica muy bien en el mundo social, porque si no sabemos qué es una entrevista, por ejemplo, no sabemos qué está pasando en este preciso momento, pero no se aplica en el mundo físico. Mundo físico, aquel se refería a Kant. Kant hablaba que sin el concepto de silla no puedo ver una silla, y no es así. ¿Por qué es grave esto? Porque introduce una forma de construccionismo en todos los lugares del pensamiento. Y, por ejemplo, aunque decían que, por ejemplo, la pandemia estaba construida socialmente, aplicaban el principio que las intuiciones sin conceptos son ciegas, significa que el virus no existe, sino que tenemos el concepto de virus, aunque evidentemente no es verdad. Actualmente vivimos pues, en la era digital de la información, de la inteligencia artificial. ¿Usted cómo analiza este fenómeno? ¿Qué perspectivas le ve? Pienso que es una época en que se ve muy mejor que en otras épocas lo que es el ser humano, porque en otras épocas el ser humano estaba considerado principalmente como un portador de fuerza en el trabajo. Hoy el ser humano es interesante por la web en tanto que ser humano. Y esto es por lo bueno y por lo malo, porque claramente el ser humano se manifiesta como humano en la web con todos los efectos negativos que se ven y también con los efectos positivos. Por ejemplo, yo creo que hace 20 años nuestra conversación no fue posible. No sé si este es un avantaje mundial, pero es algo que se pasa y que antes no se podía pasar. ¿Y qué beneficios podría traernos o también qué desgracias podría traernos la inteligencia artificial? Uh, yo creo que podemos traer de la inteligencia artificial los mismos beneficios y las mismas desgracias que podemos tomar de los libros, que son la forma anterior de inteligencia artificial. Significa que si leo buenos libros, esto puede influenciarme positivamente. Si leo Mein Kampf, probablemente no es una buena influencia, y la inteligencia artificial es lo mismo. Entonces, la inteligencia artificial nos podría traer mejorar la calidad de vida, llegar siquiera a acercarnos a una especie de socialismo, comunismo. Eh, digamos, lo que es necesario más que la inteligencia artificial es una manera de utilizar los datos para el bienestar de la humanidad. Esto es lo que llamo welfare, el welfare digital, que significa que no necesariamente los datos pueden ser utilizados solo para los propietarios de plataformas, y esto es algo que ya se pasa en China. En China hay un bienestar y hay un comunismo realizado con la redistribución de los valores de los datos. Solo hay el problema que esto se realiza con un completo control social. Y es una reducción de libertad que es difícil a comprender, a soportar por una forma de vida como la mía y creo como la de ustedes. ¿Qué hacer en este caso? Se puede desarrollar iniciativas como hospitales, bancos, instituciones que tienen datos
pueden valorizar estos datos y capitalizar estos datos y con eso producir un estado social en el momento en que las impuestas no pueden más ser la manera de resolver el estado social, porque sabemos que si se aumentan las impuestas es como todo el voto va verso la derecha. En el capitalismo occidental se maneja estos datos pues para, obviamente, conseguir beneficios del consumismo, ¿no? A pesar de las amplias libertades que hay en el mundo occidental. El consumismo no es así mal. Yo trovo que es, digamos, mejor el comunismo que el consumismo. El consumismo puede matarte, pero es tu responsabilidad. Si tú comes 40 helados, es tu responsabilidad, mientras que la limitación de la libertad es muy mejor. En este sentido, yo creo que se necesita de repensar lo que es el consumo. El consumo en el momento en que la producción es completamente automatizada, o puede ser completamente automatizada, lo que permanece ser el propio del hombre es el consumo. Porque yo puedo fabricar una máquina para producir tortillas, puedo fabricar una máquina para distribuir tortillas, pero no puedo fabricar una máquina para comer tortillas. Y esto significa que todo el sistema de producción, de creación de bienes en el sistema capitalista depende de la necesidad y de el consumo. Y esto es un avantaje importante que quieren que tener, es necesario que estamos, que sabemos que si estamos importantes en el mundo es porque estamos consumidores. Estamos consumidores porque somos organismos que quieren comer, que quieren beber, que quieren todo. Y es esta forma que constituye el mundo de la cultura, el mundo del saber, las instituciones. Al principio sea eso. Yo creo que comprender esto es tomar, reconocer su propia importancia en relación con el mundo, digamos, del capital. Nosotros somos el origen del capital y el capital existe como la web simplemente porque existimos nosotros. Así no es cuestión de luchar contra la web o contra el capital, es de cuestión de comprender que nosotros estamos el principio primo del capital y de la web y de todo lo que es propio de la forma de vida humana. Entonces el capitalismo simplemente se está transformando, no va a desaparecer como auguraba el marxismo. No se va a desaparecer. Marx mismo decía que el capital industrial solo era una forma de capital. Yo creo que el ser humano es intrínsecamente capitalista, porque si creemos que hacer una diferencia, ensayamos de hacer una diferencia entre el ser humano y un ser humano y un chimpancé, por ejemplo, es que los ambos utilizan un bastón, solo que el ser humano tiene el bastón, lo capitaliza, de hecho, mientras que el chimpancé lo utiliza y después lo deja en su lugar. Y esta forma de capitalización, que es después el hecho que el ser humano es el animal que siempre
conectado con aparatos técnicos, bien, esto es capitalizar, multiplicar sus propios bienes, aumentar lo que tenemos de la naturaleza, que no es mucho. Y mientras que la cultura es mucho. ¿Qué es la cultura? Es capitalización. Que chi lee muchísimos libros es un capitalista, pero ningún sería, decía, ¿no? Ser anticapitalista en la cultura. Entonces es el capitalismo visto de una manera bien amplia, Sí. vivencial, humana. Sì, sì, se necessita di avere il capitalismo non un evento particolare nella storia umana, sino che la manifestación de lo que es el ser humano. Esto no significa criticar lo que es malo en el capital, porque es claro que hay muchísimo mal en el capital, pero este mal no es en el capital, es en los seres humanos que quieren el capital, por ejemplo. Y mi propuesta es siempre de ver en lo que se pasa algo que es la revelación de lo que es el ser humano. Cuando entiendes lo que es el ser humano, puedes después decidir qué hacer con los usos malos del capital, pero se decide, hay la fallecida de bancas, esto es malo y esto es típico del capital, pero no se puede decir dejamos, acabamos con el capital. No se puede acabar con el capital porque el capital es la humanidad. Y la humanidad es variada, diversa, es decir, siempre va a haber gente más ambiciosa que otra, siempre va a haber gente más solidaria que otra, no todos actuamos por igual, ¿no? Evidentemente, este es un otro punto problemático. No es verdad que los seres humanos son iguales. Los seres humanos son muy diversos los unos de los otros. Solo son iguales en la necesidad. Mi propuesta es, utilizamos la necesidad para establecer una forma de reparación de los problemas entre los seres humanos. Utilizamos la necesidad para crear un capital que sea equitable, como por ejemplo justamente diciendo que es la necesidad que es igual en mí mismo, en los otros en la calle. Todos producimos datos y estos datos pueden ser redistribuidos a lo que le falta. Por ejemplo, a mí no me falta, creo que a usted también, pero hay gente que le falta y este valor que puede ser producido por la vía de una capitalización humanística de los datos puede poner un remedio. Claro, puede haber un capitalismo humano, pero también un capitalismo antihumano, ¿no? Sí, exactamente. Lamentablemente el capital es humano, demasiado humano para hablar como Nietzsche, porque es típico de los humanos. Así decir que hacemos un capital humano es un sentido problemático porque humano es también que sabe, un criminal es típicamente humano. Como ser humano. Sí. Ser humano es, digamos, típico. Pero, digamos, un capital humanístico que quiere hacer algo por los humanos que no sea una manera de disfrutarlos simplemente. Eso estaría marcado en lo que se podría llamar nuevo humanismo. Sí, se puede.
nuevo humanismo, digamos humanismo, el humanismo más o menos es siempre igual, digamos el humanismo de hoy. Sí, porque hay variantes, ¿no? Hay humanismo religioso, humanismo Sí, secular. sí, sí, claro. Podemos definirlo como humanismo tecnológico, que significa, de un lado, decir que el humanismo, el humano es definido para la tecnología y del otro es utilizar la tecnología por el bienestar de los seres humanos. Entonces, de acuerdo a lo que estamos hablando, habría la posibilidad entonces, o no, de un Estado comunista donde impere la solidaridad, la paz y la justicia, sin explotados ni explotadores. Ya existe y es la China, pero hay el problema de la libertad individual. Yo creo que ya tener una solidaridad social y todo esto como en un estado comunista realizado como la China es importante todavía. Yo no deseo vivir en un lugar donde se tienen menos, hay mejor control que aquí. Muy bien, muchas gracias, doctor Ferrer, por sus respuestas. Muchas gracias a usted. Hasta la próxima. Gracias.